Vamos a orar juntos. Dios bueno, nuevamente gracias porque tú nos has bendecido con tu presencia y nos has bendecido con tu palabra. Dios, ayúdanos a estudiarla, a tenerla en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también en nuestras acciones, Señor. Guíanos en todo este tiempo a poder reflexionar, Padre, en realmente qué estamos haciendo con todo lo que estamos recibiendo de tu parte, y ayúdanos, si es necesario, a arrepentirnos y a dar los pasos necesarios para hacer tu voluntad. Quédate en control de todo en este tiempo, háblanos, te lo pedimos en Jesús, amén. Ok, y como es una clase de introducción, vamos a ver varios datos. Yo sé que estas clases de repente dices, a lo que va, pero es que nos va a dar mucho sentido de por qué se está escribiendo las cosas. Cuando uno realmente nada más estudia por encimita, ¿sabes qué es lo que pasa? Que te quedas con una idea, pero no siempre es la idea que Dios quería transmitirnos. No sé si te has dado cuenta que últimamente te he dicho, mira, hay unas frases conectoras, ¿sí te acuerdas? Que dice, por lo tanto, así que, y de repente nada más nos quedamos con la otra frase, dice que haga esto. No, hay un por qué dice que haga esto. Y hay que ir entendiendo un poquito más. Y se me hace bien interesante de dónde viene la carta de Santiago. Vamos a empezar con el autor y la fecha. ¿Quién crees que es el autor? Ah, ya. Entonces nos vamos a lo que sigue. Ok, fíjate, 4 posibles Santiagos. ¿Cómo es otra manera de la traducción del nombre? Jacobo. Ah, ya entendí, ese mismo. Fíjate, 4 posibles, ahorita vamos a ir descartando y nos vamos a llegar a uno, ¿no? Jacobo el menor, hijo de Alfeo. ¿Quién era ese? Uno de los apóstoles, ¿sí te acuerdas? Se repetían los nombres, ahí había 2, ese es uno. Pero realmente no hay otra muestra de qué más hizo él. Si tú te pones a estudiar en las escrituras, nada más lo menciona en las listas. Ya de ahí en fuera, no dudo que haya hecho cosas increíbles y las puedes estudiar ya con la tradición, que no es la Biblia, sino la historia de la iglesia, pero en la Biblia ya no menciona más que él haya hecho otra cosa en ese periodo. Jacobo, el padre de Judas, Judas no Iscariote, también lo puedes ver en esa misma lista, otro discípulo. Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, no sé si ese te suena más, era uno de los más cercanos a Jesús. Santiago, acuérdate, Santiago, Jacobo. Espero que no nos confunda eso. Pero realmente él falleció muy rápido, no sé si te acuerdas. Fue de los primeros mártires de la iglesia. Fue de las primeras personas que mataron por causa del evangelio. Entonces, ahorita vamos a ver con fechas que él tampoco. ¿Quién es el otro? Y a quien podemos atribuirle Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús. El medio hermano de Jesús. Entonces estos detalles vas a ver cómo nos van a ir mostrando cosas. Por eso te los digo que es importante estudiarlos. Y vamos a estudiar un poquitito por qué este hombre y cómo llegó a ser alguien que escribió una carta. Dice en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Jesús enseñando, ¿y qué hace el pueblo? Lo menosprecia. Y una manera de menospreciarlo es decir, nosotros lo conocemos, nosotros sabemos quién es su familia, y ya te diste cuenta que ahí aparece ese nombre. ¿Quién era? El hermano de Santiago. O sea, imagínate, a lo mejor Santiago era todavía más importante. ¿Quién sabe? Porque lo menciona, es el hermano de Santiago, no su hermano es Santiago. ¿Sí te ha pasado esa pequeña distinción? Que quizás luego mi mamá dice, no, antes era el hijo de Viviana y ahora es la mamá de Jorge, ¿no? ¿Sí te ha pasado y te va a ir pasando de repente con tus hijos y eso? Para los amigos de tus hijos, eres el papá de tal, ¿sí o no? Ya cambió. Entonces imagínate, ¿acaso no es el hermano de Santiago? Y aparte de José, de Judas, Judas no es Iscariote, no siempre es Judas el que traicionó a Jesús. Judas es otro de sus medios hermanos. ¿Por qué medios? Porque nada más de su mamá. Porque acuérdate cómo nació Jesús, por medio del Espíritu Santo.
¿Y quién eran los papás de ellos? José y María. Por eso te lo estoy mencionando de esta manera. Ya ves, nada más es un poquito. ¿Qué pasó? Bueno, si te das cuenta en tu Biblia, Judas también escribió una carta. Fíjate qué sorprendente, porque ¿qué dice que pasaba con ellos? Pues ahí están, ahorita lo vamos a ver, no es cualquier otro, no es el hijo de María. Si te das cuenta, ya no mencionan a José, porque lo más seguro es que él ya había fallecido en ese entonces. El hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Te puedes dar cuenta de algo bien importante. Los nombres se repetían un montón, entonces necesitamos estar claros quiénes eran. Pero vamos un poquito más allá. Dice Juan 7, 2 al 6, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de las enramadas. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Fíjate este detalle tan importante. Si lo vas leyendo, dices, qué increíble la fe de sus hermanos, ¿no? Estás diciendo, ve, predícalo, quieres que los demás te conozcan. Pero hace una aclaración después. ¿Qué era lo cierto? Que ni siquiera ellos creían en él. Qué cosas tan extrañas, ¿no? A veces cuando caminamos con la gente por mucho tiempo dejamos de valorarla. A veces cuando estamos tan apegados a muchas personas, es a las personas que quizás más maltratamos. ¿Te ha pasado? Que de repente dices, y todos te dicen, es una persona increíble, y tú dices, ¿increíble? Deberían de conocerla en la casa, ¿no? Espero que no sea por ser hipócritas, porque esa es otra cosa, que seas uno aquí y otro en tu casa. Pero a veces somos nosotros mismos los que ya no valoramos a la gente que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque vienes y lo único que dices es, ay, es que mi esposo... ¿De verdad? Y los demás dicen, pero yo veo que es una persona increíble, es alguien que sirve, es alguien que da, Uy, sí, pero... Y a veces somos así. Y ya cuando profundizamos, más bien es nuestro corazón que ya no valora, que se vuelve un corazón exigente y que nada más le está pidiendo al otro, tú deberías de ser de esta manera, tú deberías hacer esto. Y sabes, quizás es parte de lo que pasa aquí, tanto tiempo conviviendo, tanto tiempo estando juntos, que muchos ya no se valoran. Que muchos ya no tienen es increíble mi hermano, es increíble mi hermana, que en medio de todo, aquí está y está luchando. Pero de repente es mejor el de mi amigo, mi cuate del trabajo, que se la pasa diciendo groserías, cosas en contra de Dios, pero vieras cómo es mi compa y cómo me llevo con él. Ese sí me entiende, pues qué triste que ese sí te entienda, porque entonces tú estás en el mismo caminito. Pero fíjate, se me hace sorprendente que a la mera hora pueden parecer buenas palabras. Ve, hazlo, ánimo. Pero no venía con una buena intención. Ironía. Ándale, loquito. ¿Quieres? Allá. Órale, hazlo, a ver si es cierto. ¿No te suena un poquito ya más a eso? Ya cuando entiendes que no era porque creyeran. Ellos ni creían. ¿Quieres hacer algo? Adelante, pero dice Jesús, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Y me hacía esta frase, me hacía simbrarme en los tiempos correctos de Dios. Por eso dije que íbamos a aprender algunas cosas. Íbamos a ver datos duros, pero vamos a aprender también de las escrituras el día de hoy. Solo quería hacer la prueba, que si te decía que íbamos a ver datos, a lo mejor tu corazón ya se empezaba a cerrar. Ten cuidado con eso. Pero te has puesto a pensar en eso, que quizás tú estás emprendiendo algo, dices, es que esto es lo que necesito hacer, pero Dios te dice ahorita no. Suena muy bien, suena maravilloso, tiene lógica, tiene sentido, pero si tú crees en mí, vas a esperar el tiempo adecuado para hacerlo. Quizás esto fue lo que oraste en la semana. Y en la semana estuviste orando, Dios, guíame. Espero que lo entiendas, que quizás es lo que Dios te está respondiendo el día de hoy. Pero fíjate, los buenos planes sin fe tampoco son tan efectivos. Buenos planes, pero no creían. Fe, creer, nos lleva quizás a no hacer la voluntad de Dios. Número 3, vamos al tercer punto. Luego se apareció a Santiago. A ver, ya pasaron muchas cosas.
¿Qué pasó en ese periodo? Porque Santiago no creía. Santiago estaba dentro de esos hermanos. Pero después de mucho tiempo, o bueno, después de un tiempo, primero te cuento esto y luego el mucho tiempo. Después de un tiempo Jesús predicó lo que vimos que hoy nos compartió Jorge. Lo crucificaron, murió, pero después ¿qué pasó? Resucitó. Y eso es bien importante, hermanos. Eso es bien importante. Y Pablo, muchos años después hablando, dice, se empezó a aparecer a algunos hermanos. Y ahí es donde entramos ahí. Luego se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Fíjate el lugar que le dio a Santiago Jesús. Quizás sí era con el que más se llevaba, con el que había más confianza, con el que sí vio las obras, pero sabía que necesitaba algo más allá. No nada más la buena conducta, no nada más las buenas acciones, sino el poder de Dios. ¿Cuál fue la muestra de este poder? Jesús resucitado. Jesús resucitado fue lo que hizo cambiar a Santiago profundamente. Y me encanta porque Dios es tan bueno con nosotros que en medio de todos dijo, voy a ir con Él. Y en medio de tanta gente, Dios ha decidido, voy a estar contigo. En medio de tanta bola de gente, te ha dicho, voy a estar contigo. La cosa, y yo creo que ahí es una buena pregunta, ¿ya has tenido ese encuentro realmente con el Jesús resucitado? Lo hemos hablado varias veces, que de repente nos quedamos con el Jesús crucificado y parece que yo soy el que le tiene que venir a servir. Pobrecito maestro, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te cargue? ¿Quieres que te limpie la sangre? ¿O ya nos enfrentamos y ya tuvimos un encuentro con el Jesús resucitado que solamente uno dice, lo que tú me digas, lo voy a hacer? Ahí sí es personal. Y si piensas que estoy hablando de una experiencia religiosa más allá, pues la verdad es que Santiago fue muy importante. Si tú eres muy importante, quizás sí te pasa físicamente esto. Pero lo más seguro es que no, tenga que ser de otra manera. Pero ¿has estudiado al Jesús resucitado? ¿Sigues al Jesús resucitado el día de hoy? ¿Sí o no? Porque eso se demuestra. Y fíjate, ¿a qué estamos llegando? ¿Qué te dije o cómo se titula todas estas clases? Fe en acción. Si te das cuenta, Santiago no nada más se quedó en la fe. Santiago al principio ni creía. Después creyó. Pero al tener un encuentro con el Cristo resucitado, lo hizo tomar acciones importantes. Y para terminar todo este pedazo dice en Gálatas 2, 9, 10. ¿Ya ves por qué hay que estudiar las escrituras también como parte de historia de la iglesia? No nada más dime si perdono o no perdono, ya sabes que sí. Dice Gálatas 2, 9 al 10, en efecto Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. De modo que nosotros fuéramos a los judíos y ellos a los no judíos y ellos a los judíos. Este detalle es importante, ¿ok? Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Otra vez Pablo escribiendo y dice que cuando surge una situación, ya la hablamos en algún momento, van y consultan con la iglesia. ¿Y sabes quiénes eran los líderes principales? Santiago. ¿Quién es Cefas? Pedro. Ay, ya no me confundas más. Pues dile a Pablo que por qué hizo eso. Y Juan, ¿ok? Pero fíjate qué es sorprendente del hermano, del que no creía, del que podía estar irónicamente burlándose de Jesús, después se convierte en una columna para la iglesia. Y uno de los líderes más importantes de la iglesia, más importante de ese tiempo. ¿Tú crees que este hombre con el Espíritu y de parte del Espíritu de Dios nos puede enseñar a hacer cosas? ¿O no? ¿O era teoría? ¿O fue alguien que nada más, pues yo creo que esto suena bien y esto apréndelo y luego sé religioso y enorgullécete de eso? ¿O era alguien que lo vivía? ¿No te sorprende esta historia? La verdad es que podríamos profundizar más en esta historia, pero se me hace increíble y me lleva a pensar si a veces podemos no estar muy bien en nuestra fe. Dice, no creía, realmente no creía. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá podrían poner tu nombre, pero realmente no creía en él?
no te preocupes, no te preocupes. Hoy es una buena oportunidad para dar pasos importantes. Hoy es una buena oportunidad para confiar y para tener ese encuentro con el Cristo resucitado, que puedas ver su poder y te conviertas en algo fundamental, en alguien fundamental dentro del reino de Dios. Pero sí hay que hacer algo, sí hay que hacer algo. Y es de lo que vamos a estar aprendiendo en este periodo. Entonces, la resurrección transforma vidas. Si no estás muy bien en este tema, hay que estudiarlo, porque es lo que hace un cambio significativo, ¿ok? Entonces, fíjate después cómo se conoce, como Santiago el Justo, una persona dedicada a la justicia. Y en esta carta vamos a aprender cosas que son justas delante de los ojos de Dios. Justas, no delante de nuestros ojos, no delante de mis opiniones, delante de los ojos de Dios. Santiago dio su vida en el 62 después de Cristo, martirizado. ¿Qué es martirizado? Que dio su vida por el evangelio, por el mensaje. De no creer a estar dispuesto a morir por el mensaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me llena así de, ya, ¿qué sigue de Santiago, no? Ya vamos a ver, pues espérate, ahorita vemos. La fecha. Ya ves, no es nada más saltarte así y decir, pues dice Jorge, ¿qué es esto? Hay razones y vas a ver que son importantes. Se escribe a creyentes dispersos después de los problemas de Hechos 12, que ahí está la fecha más o menos, en el 44. Después, no se describe o no hay mención del concilio de Jerusalén, algo muy importante, en Hechos 15, que es aproximadamente el 49. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que más o menos fue en medio de esas dos fechas donde se escribió, porque se escribe de una cosa, pero de la otra que es tan importante ya no hay una mención, ¿sí? Entonces está entre el 44 y el 49, y este detalle es para tus comidas y tu carnita asada. Es el libro más antiguo del canon del Nuevo Testamento, ¿sabías? No es Mateo. Si tú pensabas, Mateo es porque viene en orden cronológico, no. El libro más cercano y más antiguo, Santiago. ¿Ok? ¿Ahí vamos? Vamos a ver cuál era el contexto, qué estaba pasando cuando se escribió. Ya te diste cuenta y te dije algunas cosas ahorita, pero escrito a creyentes judíos, si te acuerdas, que era parte, ¿no? Unos le enseñaban a los judíos y la mayoría de la iglesia de Jerusalén eran judíos, se habían convertido, pero que en este momento habían sido dispersados, que ya no estaban juntos, que los habían separado, que vinieron pruebas, tribulaciones, momentos complicados. Santiago va a hablar mucho de los momentos complicados, de verdad, y eso espero que te llene también de fe y de esperanza de decir qué me quiere decir Dios, porque yo estoy pasando un momento complicado. Este es un buen libro al cual acudir. También había pasado el martirio, o había ocurrido el martirio de Esteban. Imagínate, la iglesia va con fuerza, va creciendo poco a poco. De repente matan a Jesús y la iglesia, ¿cómo se sienten? Temerosos. Pero después viene la resurrección y con todo. Pero después de un momento ya ven que las cosas no iban a estar todo bien. Que habían matado a un discípulo, a un hermano fiel, de una manera horrible. Imagínate cómo se pudieron sentir. A veces pensamos, ¿verdad? Es que con Dios todo va a salir bien. Yo estoy seguro que al final sí. Al final sí. Todo va a acabar bien. Todo va a resultar todo el tiempo bien. No lo creo. Pregúntale a Esteban. De una manera injusta, de una manera porque él estaba predicando el evangelio, lo apedrean. Pero Dios en medio de todo eso tiene planes, porque te acuerdas que ahí mencionan a un hombre poderoso, a Saulo, que después ¿cómo se llamaba? Pablo. Aún en medio de tus dificultades, en medio de tus pruebas, de tus luchas, de las injusticias que pueda haber en el mundo, Dios puede tener planes más grandes. Y eso es increíble. Pero imagínate cómo estaba la iglesia. También había persecución de Herodes Agripa I. Ya no fue nada más déjalos que hagan lo que quieran, no, vamos a perseguirlos. Por eso estaban dispersos, se habían ido a muchos lados. Y como es algo o es una carta que se escribió principalmente a judíos, va a tener muchas referencias a las cuestiones judías.
y va a tener más de 40 referencias al Antiguo Testamento. Una vez más, animándote a que estudies el Antiguo Testamento para que conectes cuáles son las ideas que ahora está exponiendo Santiago. Y no nada más se le ocurrieron, no fue yo pienso, yo siento, yo opino. Se basó en las mismas escrituras, en la palabra de Dios, para ahora desarrollarlo en este contexto. ¿Cuál va a ser el contenido? Pues muchas cosas. Bueno, contenido principalmente va a ser afirmaciones directas hacia la vida cristiana. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Y sabes, este libro se puede conocer como el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Has leído Proverbios? ¿No te has fijado que Proverbios es muchísima acción? Haz esto y esto. Si esto, pórtate de esta. Más vale ser paciente que valiente. Entonces Santiago va a ir mucho sobre eso, afirmaciones. Y énfasis práctico. Quizás Pablo se dedicó un poco a hacer más teología, pero Santiago se dedicó mucho a necesitamos practicarlo. ¿Y sabes en qué? Que la gente fuera obediente a la palabra de Dios. Práctica de la palabra de Dios. Y te vas a dar mucho cuenta cómo Santiago no nada más era, se me ocurrió esto y hagan esto. Ahora hagan esto. Como a veces nosotros manejamos mucho nuestro cristianismo y nuestra forma de hacer iglesias. Es que se nos ocurrió hacer esto y ahora no, es que eso ya no era, entonces vámonos por acá. Principalmente ser obedientes a la palabra de Dios. Y sabes, eso no se va a mover. ¿Formas? Va a haber, ¿sí? Va a haber formas. Quizás todavía dices, no me acostumbro al Zoom, pues ofrenda más porque necesitamos para poder reunirnos bien. Pero han cambiado las formas y ahí en el Zoom no está el Espíritu de Dios hablándonos. Sí está. No lo dudes, sí está, estamos estudiando la palabra y por eso es triste que a veces no te conectes, que a veces no le prestes atención, porque es la misma palabra, cambian las formas, pero seguimos hablando de la palabra. Y lo que quería Santiago era, concéntrense en la palabra y practíquenla. Y va a ser muy directo con muchas cosas, así es como deberían de hacer. Yo ya lo he estado estudiando y así como, tráete tu casco, porque van a llover piedras para todos. Yo le estuve leyendo y dije, mejor ya no, porque voy a quedar mal parado, ¿no? Pero nos va a llover a todos. Pero qué bueno, ¿no? Que Dios otra vez nos diga, esto es lo que necesitan hacer. Que Dios otra vez nos guíe, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, no lo que ustedes creen que yo quiero que hagan. Y de verdad, así vas a ver, es que yo te quiero poner la espinita para que ya lo empieces a leer. Ya nadie te está prohibiendo que no leas Santiago ya, ¿eh? Ya te lo había anunciado, espero que algunos ya lo vayan leyendo, que algunos ya lo estén estudiando, porque no se vale nada más venir, escuchar y ya. Tú solito, ¿qué te va a decir a ti Dios? Para que no salgas aquí de, es que hablaste de mí, es que sí te pasaste, ahora me dijiste, tú sabes mi vida. Estúdialo tú personalmente y dile a Dios eso. Aquí es general, y aquí si de repente nos tocan, nos toca. Y te lo digo en confianza porque yo también leo y digo, ay, esto necesito, esto, y creo que te lo he compartido varias veces. No podrías negar que no te he compartido varias veces las cosas que también a mí me están costando, con las que yo lucho y que Dios está trabajando en mi corazón. Qué bueno, va a trabajar en conjunto, pero en la práctica. ¿Cuáles son las principales doctrinas? Ya vamos llegando al final. Las obras. ¿Te suena eso? Santiago habla de las obras. Las obras. Se me hizo interesante porque del libro donde me baso para sacar muchas de estas cosas, como que le da un poquito la vuelta. Porque a veces así son nuestras creencias. Sí, habla de las obras, pero también, y te sorprendería de quién es y alguien tan estudioso. No lo voy a decir por respeto, porque de verdad nos llena y nos ha dado muchísimas cosas increíbles, pero a veces me hace pensar cómo estamos tan aferrados a nuestras ideas y nos vamos a dar cuenta cómo Santiago sí habla y hace unas afirmaciones fuertes acerca de las obras. Y si ya empiezas en conflicto, ¿sabes? Muchos estudiosos han entrado en conflicto con esta carta desde hace mucho tiempo. Gente muy estudiosa, más que tú, más que yo, pero por algo Dios dijo, no, quiero que ahí se quede. Y eso me encanta porque
es donde te das cuenta, no es lo que a uno se le ocurre, la agenda que uno tenga, es lo que Dios quiere. Obviamente que hemos aprendido la inerrancia de la Biblia no se va a equivocar, se va a complementar. ¿Habla de fe? Sí habla de fe. ¿Vamos a quitar la fe? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del libro? La fe en acción. ¿Fe? Acción. ¿Cómo podríamos llamar esa acción? Obras. Obras. Va a ir en conjunto. Porque si ya empiezas, no, es que ese libro, necesitas estudiar la Biblia. Amén. Y la conducta cristiana, como te lo estoy diciendo, va a ser muy práctico hacia cómo debemos de comportarnos. ¿Cuál es el carácter de Dios reflejado en Santiago? Y esta es una sección muy especial, hermanos, que a veces no le damos la importancia. Dios se va a seguir revelando y Dios nos va a mostrar quién es. Y ahí lo puedes ver, características de Dios. Por eso, hermano, es bien importante, y lo estamos viendo y lo vimos el miércoles, sí es bien importante tus emociones y tus sentimientos, ¿sí? Los hemos estado viendo, pero hay que controlarlos. Por eso es que yo te menciono, no es nada más lo que tú sientas, lo que tú piensas o lo que tú creas. Dios mismo se revela. Y fíjate, Dios se va a revelar su carácter, que Dios es accesible. Ahí puedes ver, ahí están las escrituras, todo es en Santiago, obviamente. Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Dios es luz. Dios cumple sus promesas. Quizás estás luchando con esa parte. Es que tú me prometiste, estudia Santiago, Dios cumple sus promesas, Dios es uno. ¿Por qué te digo esta parte? Porque a veces nos la saltamos y decimos, yo sé que Dios es amor, pero Dios es más cosas. Y necesitamos estudiarlas. ¿Para qué? Para que en el momento difícil sepamos a dónde acudir y recordar el carácter de Dios, recordar quién realmente es Dios. Y si el que estoy pensando, estoy creyendo, estoy sintiendo, es Dios, o son mis propias emociones, mis pensamientos. Por eso es importante conocer esta parte. ¿Ya la copiaron? Ok. Cristo. Algo importante de todo el Nuevo Testamento, del Antiguo también, es cómo se refleja Cristo, cómo aparece Cristo en toda la Biblia, ¿te acuerdas? Y otro detalle importante, estoy dando datos contundentes. Realmente la Biblia es la historia de Cristo. A veces pensamos que es la historia solamente de nuestra redención, y Cristo es un participante de nuestra redención. Es la historia de Cristo desde antes, y nosotros formamos parte de esa historia, pero el protagonista es Cristo. ¿Verdad que es muy diferente verlo así? Es que es la historia de la redención del hombre. Habla de la redención del hombre, pero es la historia de Cristo. Por lo tanto, Cristo va a estar apareciendo en todos los libros de la Biblia. De manera literal, Cristo aparece 2 veces nada más aquí mencionado. ¿Ok? Lo puedes ver en el Santiago 1:1, luego, y en el 2:1. Pero, fíjate, ay, exacto, ay, ¿sabes qué es esto? No, pues acérquense. Por eso dijeron, siéntense adelante. Dice Santiago hace una comparación con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, las enseñanzas de Cristo. Fíjate qué importante y qué curioso es. Aquí está la relación, estas se las mando, no se preocupen. Esta es la relación que hace Santiago, y aquí puedes ver en dónde se relaciona con el Sermón del Monte y los temas que va a hablar. Imagínate una carta tan chiquitita, todo lo que va a hablar, y te voy a leer algunos. Te digo que te lo mando, no te preocupes, era el chiste. Gozo en medio de las tribulaciones. Dios desea obrar en nosotros la perfección, pedir buenas cosas a Dios. Dios es dador de lo bueno, mandamientos contra la ira, ilustración del contraste entre el que oye y el que hace, persona religiosa cuya religión de nada sirve, los pobres como herederos del reino, toda la ley moral que ha de guardarse, mandamientos contra el asesinato. Ay, de todo eso habla. Fíjate qué increíble es todo lo que vamos a ver. Como tal, puedes decir, es que solo aparece 2 veces Cristo. Cristo está presente. Y Santiago lo escuchó de primera mano muchas veces, y aparte lo vio en acción. Y por eso
tiene la autoridad de decirnos esto es lo que Cristo enseñó, vamos a hacerlo. Amén. Entonces, si te das cuenta, vamos a ver un montón de cosas. Espero que te prepares espiritualmente para que vengas con la disposición de aprender un montón de cosas. Que vengas con la disposición de ver si tu fe realmente es una fe viva o es una fe muerta. Y si está muerta, que tenemos la oportunidad de, a través del Cristo resucitado, resucitarla otra vez. Creo que es algo increíble el hecho de que tengamos un libro así en la Biblia, que nos va a decir esto. Yo sé que de repente nos puede abrumar, pero es lo que Dios quiere, no abrumarte. Lo que Dios quiere es que vivas una fe verdadera. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe nos lleve a hacer cosas increíbles, que nuestra fe nos lleve a confiar cada vez más, que nuestra fe nos sostenga en el momento difícil y que nuestra fe nos ayude a confiar más en el Señor. Que cuando venga cualquier dificultad, como la vimos el miércoles, tengamos la fe de decir, tú vas conmigo y todo va a estar bien. ¿Qué tal? ¿Te anima el hecho de que vamos a estudiar este libro? A mí sí, a mí me dan ganas de ya leerlo otra vez, de ya seguirme ahorita, pero no. ¿Qué te dejo de tarea? Velo leyendo tú. Velo leyendo tú. Ve leyéndolo, ve profundizándolo, ve orando, que es lo que Dios te quiere decir a ti a través de esta carta. Y que podamos pasar a esa fe en acción. Muchas gracias.